Apocalipsis 21, versos 3 y 4. Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Hermosa promesa para estudiar esta semana. Mis estimados amigos y hermanos, nos volvemos a encontrar aquí para seguir estudiando la palabra de Dios. Y durante este trimestre estaremos estudiando el amor de Dios y su justicia. Hoy nos concentraremos a una pregunta que tiene que ver con respecto al mal. ¿Por qué la existencia del mal? Y muchas personas, al afrontar las circunstancias difíciles de la vida, pueden preguntar, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace justicia? Recuerdo a un periodista muy famoso que él decía que él no creía en Dios, que no creía en Dios sencillamente porque cuando él estaba pequeño había estado internado en un lugar religioso y habían abusado de él, le habían tratado con mucha injusticia. Por eso él no creía en Dios. Y tal vez en el fondo no es que no creía en Dios, sino que decía, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué me pasa lo malo a mí? Y sabe que esas preguntas nos asaltan. Y los escritores de la Biblia hacen esas preguntas abiertamente. Dice, y generalmente cuando hacen esas preguntas, lo que están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo harás justicia? Porque bueno, el mal los rodeaba. Ellos podían ver que los malos progresaban y los buenos sufrían. Así que vamos a tratar de ver algunas de esas preguntas que tienen que ver con respecto a preguntarle a Dios acerca del mal o la inquietud que sentimos acerca de la maldad que está en nosotros y también que está en nuestro entorno. Y descubriremos que estamos limitados para poder contestar esa pregunta por muchos factores. Ya veremos el caso de Job. Otro asunto que debemos tratar es que, aunque no alcancemos a entender plenamente la causa del pecado y el porqué del pecado, sí podemos, al descubrir la respuesta que Dios nos da en su palabra, entonces poder vivir con esperanza. Comencemos con la primera parte de esas preguntas que hicieron muchos escritores de la Biblia con respecto a esto. Generalmente lo encontramos en los Salmos. El Salmo 103, el Salmo 13, el verso 1 y 2, la pregunta básica es ¿hasta cuándo? Y el salmista lo que está diciendo es, bueno, ¿hasta cuándo podremos soportar esto? ¿Hasta cuándo tú no intervendrás? Entonces ahí, por ejemplo, en ese salmo, él dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo andaré acongojado, con tristeza? Cuando esconderás tu rostro de mí, ¿hasta cuándo andaré acongojado, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Sí, esas son unas preguntas que muchos nos hacemos. Y en otro salmo, exactamente el Salmo 94:3, dice algo parecido. Dice,
¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Señor, se gozarán los impíos? Y el profeta Habacuc, en el capítulo 1 de su libro, los versos 2 al 4, hace preguntas similares. Es ¿hasta cuándo? Y siempre preguntando con relación al mal, con relación a la injusticia. ¿Por qué sufren los inocentes? Y los malos parece no ocurrirles nada. Así que Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no escucharás? Daré voces a ti a causa de la violencia, ¿no salvarás? ¿Por qué haces ver iniquidad y molestia? Destrucción y violencia están ante mí, y hay luchas y contiendas. Y el profeta sigue diciendo, por lo cual la ley se debilita y la justicia no prevalece, por cuanto el impío asedia al justo y tuerce la justicia. Esas preguntas que aquí en este caso es el profeta, son preguntas que hoy mucha gente se hace cuando vemos las injusticias, las guerras, donde exactamente mueren los inocentes, niños, mujeres, ancianos, y quienes propician estas guerras, quienes las causan y las mantienen, parecen intocables. Jeremías dice algo similar también. Allí en el capítulo 12, el verso 1, él dice, Señor, tú eres siempre justo para que yo contienda contigo. Sin embargo, hablaré contigo acerca de tu justicia. Y entonces sigue diciendo, ¿por qué prosperan los impíos y le va bien a los desleales? Y 3 versos más adelante, en el verso 4, él vuelve y pregunta, ¿hasta cuándo estará desierto el país? ¿Marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de sus habitantes. Y tal vez para no ir tan lejos, es posible que nosotros también tengamos preguntas con respecto a esto. Dile, Señor, ¿hasta cuándo tengo que sufrir esto? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué ocurre esto? Bien, esas son preguntas valederas, porque salen del fondo de nuestros pensamientos. Preguntar, Señor, ¿por qué las cosas son así? Y en el libro del Apocalipsis, de una manera metafórica, también hace una pregunta similar, y eso lo encontramos ahí en el capítulo 6, el verso 9. Es una pregunta metafórica donde en esa metáfora que ve Juan, él ve los muertos por causa de Cristo debajo del altar, que es una metáfora, no es que es real, pero, no es que algo literal, pero sí quiere simbolizar algo. Y en ese capítulo que les decía, el capítulo 6, el verso 9 dice, los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que había sido dado. Y ellos preguntan en el verso 10, dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estas son preguntas que nos dejan perplejos, que reclamamos acerca de la justicia divina, que quisiéramos ver que Dios actúe frente a las injusticias. Entonces quisiéramos ver la actividad divina. Y en muchas ocasiones, y por no decir todas, nosotros no vemos respuesta. Y los salmos están llenos de muchas de estas cosas. ¿Por qué los pobres sufren? ¿Por qué los que tienen el poder usan del mal, compran la justicia y no les pasa nada? Bueno, si esta pregunta nosotros la pudiésemos llevar
a la puerta de un cementerio, que de paso estos días hemos tenido que enterrar a varios amigos y conocidos, y nos deja un dolor muy triste y un sabor amargo ver a las viudas jóvenes, a las madres, estos padres que hicieron lo mejor por sus hijos, o viendo hijos que llevaron a sus padres a la tumba. Y queda esa, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué del mal? ¿Por qué del sufrimiento? ¿Por qué de la muerte? Hay un libro en la Escritura que es un libro que hace estas mismas preguntas, y es el libro de Job, y es exactamente la historia de Job. Job no entiende por qué está sufriendo, y yo le voy a invitar a que usted con calma pueda leer este libro. Y lo interesante es que Dios, después que Job le hace varias preguntas, Dios no se las contesta, sino que va a otro plano. Y eso nos hace pensar o nos hace entender que la respuesta a esas preguntas que tenemos no siempre o nunca tendremos una respuesta clara, porque estamos limitados por nosotros mismos, por nuestra comprensión de las cosas. Y la única forma de acercarnos a la respuesta de estas preguntas es solamente por la revelación de Dios, mediante su palabra. Ahí Job, en el capítulo 30, y le voy a invitar que lo lea con calma, pero luego lee la respuesta que Dios da en el capítulo 38, 39. Sin embargo, Job allí le hace unas preguntas, ahí en ese capítulo 30, el verso 26 y 27 dice: cuando yo esperaba el bien, me vino el mal. Cuando esperaba luz, me vino la oscuridad. Mis entrañas agitan sin reposo, día de aflicción me ha venido. En el verso 31, de una manera poética, Job dice: mi arpa se ha enlutado y mi flauta es un lamento. Él no puede entender por qué le está ocurriendo eso. Es una desgracia que le ha venido una tras otra. Sus hijos han muerto, sus riquezas se han esfumado, sus amigos han venido para consolarlo, pero lo menos que han hecho es exactamente eso. Y él pues pregunta esto al Señor, al Dios eterno. Y Dios no le responde, sino que más bien le hace más preguntas. Yo lo voy a invitar en esos capítulos que le comenté, el 38 y el 39. Veamos cuántas preguntas Dios le hace y hace percatar algo a Job. Es lo ínfimo que es el ser humano frente a la grandeza de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todas estas cosas? Cuando yo creaba los mundos, cuando yo creaba las estrellas. Bueno, no estaba en ninguna parte. No existía siquiera. Bueno, esto es para contrastar la pequeñez del ser humano con Dios, que es todopoderoso. Cuando Dios le hace todas estas preguntas, entonces Job hace una declaración muy interesante, y eso está ahí en el capítulo 42, el verso 3, dice: yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Nosotros no podremos comprender el mal. No podemos entender por qué el mal existe. La próxima semana estudiaremos un poco más acerca de un elemento que tiene que ver con el mal. Ya vamos a explicar eso. Pero más adelante también vamos a estudiar acerca del origen de la muerte, del pecado, del mal.
Pero tendremos que decir que necesitamos nosotros aprender que somos limitados en nuestro conocimiento, no importa cuán hábil sea nuestra capacidad de razonar cuando nos enfrentamos frente a esa pregunta de ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el mal? Debemos aprender a convivir con muchas preguntas que no tendremos respuesta por ahora, pero que Dios nos dará en el futuro esa respuesta. Lo que sí podemos tratar de acercarnos es entender que hay un elemento que tiene que ver con el mal, y es el uso del libre albedrío. Dios ha creado a todas sus criaturas morales, los seres humanos que han sido hechos a su imagen, con la virtud o el don del libre albedrío. El libre albedrío, yo soy responsable de mis decisiones, y Dios ha puesto frente a nosotros el camino del bien y el camino del mal para que cada quien escoja lo que quiere. En consecuencia, somos responsables de nuestras decisiones. Y cuando nosotros vamos al primer libro de la Biblia, el Génesis, vemos que Adán usó mal su libre albedrío, usó mal la libertad que Dios le había regalado y que le regala a todos los seres humanos, y en consecuencia se desconectó de Dios, Dios se apartó de él y nosotros quedamos perdidos, separados de Dios y quedamos pecadores. Ahí es una parte de la respuesta del mal, y es cuando usamos de forma equivocada nuestra libertad. Aunque esto no puede contestar todo con relación hasta cuándo, hasta el dónde del mal, sí nos da una vislumbre de por qué muchas cosas son como son ahora. Y la razón es la forma como los seres humanos usan su libertad, porque esa libertad no nos hace que nosotros tengamos que responder delante de Dios un día. Como dice el apóstol Pablo, para todos los hombres está la muerte y después el juicio. Un día, cada uno de nosotros estaremos frente a un juicio para dar razón del uso bueno o malo de nuestro libre albedrío. Ahí hay una cierta respuesta o parte de, o como iniciando una respuesta a esto del mal, de por qué el mal. Sin embargo, hay que entender que no podremos tener una explicación del mal, no podemos descubrir una excusa contra el mal, porque no la hay. Porque la base del mal se encuentra en las decisiones que los seres inteligentes que Dios ha creado, como la forma o cómo se usa el libre albedrío. Y algo interesante es que el reino de Dios se sostiene por la obediencia de sus criaturas inteligentes usando correctamente el libre albedrío. ¿Sí? Solo así se sostiene el reino de Dios, porque los seres inteligentes de todos los mundos que Dios ha hecho tienen que usar su libre albedrío correctamente, usando o armonizando con la ley de la libertad, que para nosotros los seres humanos la tenemos en los 10 mandamientos. En el conflicto de los siglos nos hace una observación muy interesante que valdría la pena tomarla en cuenta. Y al analizar esto,
podríamos decir que aunque no podemos contestar o no se nos responde esa pregunta de hasta cuándo del mal, el porqué del mal, porque estamos limitados y apenas podemos tener una vislumbre, lo que sí podemos es ver a Dios, aprender a soportar con esperanza, porque Dios tiene una solución para el mal. En el conflicto de los siglos, la página 547 y 48, la señora White escribe así: es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón de su existencia. Sin embargo, se puede entender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para ser enteramente manifestada la justicia y la benevolencia de Dios en su modo de proceder con el mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras, sigue diciendo ella, que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la aparición del pecado, de que no hubo retención arbitraria de la gracia divina, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar al surgimiento de la rebelión. Dice, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Y dice en la parte ya final, dice, toma una parte de la Escritura que dice, el pecado es la infracción de la ley. Y entonces ella sigue, es la manifestación exterior de un principio en guerra con la gracia, con la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. Por lo tanto, nosotros deberíamos, más que enfocarnos en el mal, para tratar de buscar una respuesta del mal, enfocarnos en el amor de Dios y lo que Dios va a hacer para destruir el mal. Y el Señor lo comenzó a hacer desde el mismo momento en que nuestros padres pecaron. Desde allí Dios prometió un Mesías. El Mesías ya vino y murió en la cruz, exactamente para destruir el mal, destruir el pecado, vencer la muerte y a la larga poder volver a traer este mundo a su forma original. Y cuando Dios restaure este mundo con los que han aceptado el plan de la salvación, entonces el mal dejará de existir. Y Él lo dice en unas bellas palabras en Apocalipsis 21:4, dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por lo tanto, mi querido amigo y hermano, en medio del sufrimiento, de las dificultades que nos toca enfrentar, tomemos este consejo. En medio del sufrimiento, vivamos con esperanza, una esperanza que sale de la respuesta que Dios ha dado para destruir el mal y el pecado y para darnos vida eterna. Es decir, vivamos con esperanza en medio de nuestras adversidades. Le invito para que oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por dejarnos en tu palabra la revelación de lo que tú estás haciendo para librarnos del pecado, para librarnos del mal. Gracias, Señor, porque tú tienes una solución y ella pasa por lo que has hecho en la cruz del Calvario, que dará como resultado un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya el dolor, la muerte y la miseria no existirán, porque tu poder y tu justicia
habrán triunfado y habrás de derramar entonces tu amor en todos aquellos que te aceptaron para ver la solución final que tú das al mal. Gracias porque no nos dejas solos y ayúdanos a vivir con la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, cuando el mal será frenado para siempre. Lo agradecemos y lo pedimos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos y hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.